Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo que va a exponer esta semana y vamos a hablar sobre el tema de anatomía patológica del pulmón. El equipo está conformado por mi compañera Hernández Caballero Jacibe, Jiménez García Irán, Martínez Vázquez Grecia Pamela, Peña Rivas Abigail, Velázquez Karen Tavera y yo, Alejandra López Ricardo. La siguiente, por favor. Los temas que vamos a abordar son los siguientes: bronconeumonía lobar, daño alveolar difuso, enfermedad pulmonar obstructiva, tuberculosis pulmonar y neoplasias primarias. Siguiente, por favor. Bueno, yo soy Abigail Peña y voy a empezar con el subtema de bronconeumonía y neumonía lobar. La que sigue, por favor. Para empezar, vamos a definir lo que es la neumonía. Entonces, se va a conocer así a cualquier infección del parénquima pulmonar que aparece siempre que los mecanismos de defensa estén deteriorados o cuando menoscabe la resistencia sistémica del huésped. En esta imagen podemos observar cómo se ven los alvéolos normales y en la parte de abajo cómo se ven los alvéolos en la neumonía. Vamos a tener diferentes factores predisponentes. En primer lugar, se encuentra la pérdida de los mecanismos de defensa pulmonares, seguido de los defectos de la inmunidad innata. De igual manera, está la inmunodeficiencia congénita o adquirida y la pérdida o supresión del reflejo de la tos como resultado del trastorno de la conciencia, que es a lo que conocemos como el estado de coma, la anestesia, los trastornos neuromusculares, los fármacos o dolor torácico, así como también cualquiera de todos estos que mencioné puede provocar la aspiración del contenido gástrico. Igual está la disfunción del aparato mucociliar, que puede ser causada por el humo de cigarros, por inhalación de gases calientes o corrosivos, enfermedades víricas o defectos genéticos de la función ciliar, como el síndrome de cilios inmóviles. Está igual la acumulación de secreciones en procesos como la fibrosis quística y la obstrucción bronquial, la interferencia de las actividades fagocíticas y bactericidas de los macrófagos alveolares, que pueden ser por alcohol, por humo del tabaco, por anoxia o por intoxicación por oxígeno, y también la congestión y el edema de pulmón. Vamos a tener una clasificación que esta va a depender del agente causal y de la extensión. Tenemos a las neumonías adquiridas en la comunidad, también conocidas como neumonías agudas extrahospitalarias y nosocomiales, a las bacterianas y virales, a las complicaciones que van a ser consecuencia de una infección de vías aéreas superiores, al síndrome de consolidación y a la correlación de la clínica con la radiología. Para determinar la clasificación de la neumonía, lo más importante va a ser saber el agente causal y la extensión de la enfermedad. Vamos a empezar con las neumonías bacterianas extrahospitalarias, que bueno, va a ser la infección pulmonar usualmente adquirida en el entorno cotidiano. Es una infección bacteriana que va a tener como antecedente una infección vírica en vías superiores recientes, y la prolactina sérica va a ser importante porque nos va a orientar entre un proceso bacteriano de uno viral. En primer lugar, y el más importante, está el Streptococcus pneumoniae, que este va a ser el agente más frecuente de la neumonía extrahospitalaria, y el aislamiento de los neumococos en hemocultivos es más específico, pero va a ser menos sensible. El estudio de esputo con tinción de Gram se va a utilizar para el diagnóstico. Sin embargo, pues debemos saber que en un aproximadamente 20% de los adultos, esta bacteria es flora endógena. Ahora, bueno, está el Haemophilus influenzae, que este es gram negativo
y se presenta en formas encapsuladas y no encapsuladas. Vamos a tener 5 serotipos, donde el tipo más virulento va a ser el tipo B y puede presentarse después de una infección vírica y se va a considerar como una urgencia pediátrica. La consolidación es lobulillar y parchada, pero puede ser confluente que afecte a todo lo que es el lóbulo pulmonar. Esta va a ser la causa de meningitis supurativa en menores de 5 años y también causa conjuntivitis aguda purulenta, así como septicemia, endocarditis, pielonefritis, colecistitis y artritis supurativa en pacientes con edad más avanzada. De igual manera, es importante saber que va a ser la causa frecuente de exacerbaciones de EPOC. Tenemos por otro lado a Moraxella catarrhalis, que especialmente se va a dar en personas adultas, en ancianos, y va a ser la segunda causa de exacerbación, y en niños nos va a provocar otitis media. Tenemos también el Staphylococcus aureus, es la causa más importante secundaria en niños y en adultos después de una enfermedad vírica. Va a tener una incidencia elevada de complicaciones como abscesos pulmonares y empemia. Los adictos a las drogas van a tener un alto mayor para poder desarrollar neumonía y va a ser la causa de muerte por neumonía nosocomial. Tenemos a Klebsiella pneumoniae, que va a ser la causa más frecuente de neumonía por gram negativos. Va a afectar a personas debilitadas y malnutridas, particularmente a personas que ya son alcohólicos crónicos. Va a ser esputo mucoide y espeso, con sangre. Tenemos a las pseudomonas, que van a ser pacientes inmunodeprimidos y frecuentemente vamos a tener una diseminación extrapulmonar y la septicemia va a ser una enfermedad fulminante que va a ser muy característica de las pseudomonas. Está también el Mycoplasma pneumoniae, que van a ser infecciones frecuentes en niños y en adultos, como pues epidemias locales. La neumonía va a tener 2 patrones característicos. El primero va a ser la bronconeumonía y el segundo va a ser la neumonía lobar, que es de lo que les hablaré más adelante. Está también la Legionella pneumophila, que va a ser un agente causante de la enfermedad de legionarios. Es la causa de fiebre Pontiac, de pues infección autolimitada de vías respiratorias superiores. Va a crecer en entornos acuáticos artificiales como pueden ser torres de refrigeración y sistemas domésticos de agua potable. Se va a transmitir por medio de la inhalación de aerosoles o la aspiración de agua contaminada. Es frecuente en personas que tienen afecciones predisponentes y frecuentemente va a requerir hospitalización. Se va a detectar pues con un ADN de Legionella en esputo por medio de la PCR o por medio de antígenos y al cultivo es mejor diagnosticado, pero pues va a tardar aproximadamente de 3 a 5 días. Entonces, ahora, como ya les mencioné anteriormente, pues la neumonía se va a dividir en 2 patrones característicos, que el primero va a ser la bronconeumonía y el segundo la neumonía lobar. Tenemos a la bronconeumonía, que se va a definir como la consolidación parcheada del pulmón, las áreas consolidadas de inflamación aguda supurativa y puede estar confinada a un lóbulo, pero con mayor frecuencia puede ser multilobular, de igual manera bilateral y basal, pero van a tener como consecuencia las secreciones al descenso por la gravedad. Las lesiones van a ser ligeramente elevadas, secas, granulares, con un color que va del rojo al gris, o también pueden ser amarillas y de márgenes mal delimitados. Eh, pues van a llenar a los bronquios, a los bronquiolos y a los espacios alveolares adyacentes. Entonces, se va a observar, como en la imagen que está, bueno, la primera imagen, que ahí se observa una invasión bacteriana del parénquima pulmonar
Histológicamente, pues va a verse como la siguiente imagen y va a provocar exudados inflamatorios que pues pueden llevar a cabo una consolidación y finalmente pues termina como la imagen que está al siguiente lado. Vamos a tener a la bronconeumonía lobulillar y a la neumonía lobar. La primera es la consolidación parcheada del pulmón. Ahí se observa como en la imagen que tiene los puntitos, bueno, que está punteada, ajá, y se va a observar como ese lado del pulmón. Y la neumonía lobar es la siguiente imagen, y aquí solamente va a ser la consolidación de una gran parte o de todo el lóbulo. Por eso, pues, es mayor el daño. Vamos a tener, pues, diferentes focos. Histológicamente, se van a ver las áreas consolidadas de la inflamación aguda supurativa, como en la imagen que, bueno, ajá, la imagen histológica que se muestra ahí. Y por medio de estudios de imagen, va a ser una consolidación multilobular bilateral y basal que se va a observar como en la otra imagen. Vamos a tener lesiones que van a estar completamente desarrolladas y se van a encontrar ligeramente elevadas, secas, granulares. Como ya les mencioné, los colores pueden ir de un rojo grisáceo hasta un amarillo y los márgenes van a estar mal delimitados. En cuanto a la histología, pues los exudados con abundantes neutrófilos los vamos a encontrar en bronquios, bronquiolos y en espacios alveolares adyacentes. En esa imagen histológica podemos observar la luz alveolar, el intersticio, la pared alveolar y pues los infiltrados con leucocitos. Por otro lado, tenemos a la neumonía lobar. Como ya les he mencionado, aquí va a ser una consolidación de una gran parte o de todo el lóbulo. Se va a observar como en la imagen que está en la parte de abajo, y esta es una consolidación del lóbulo superior con un patrón atípico. Y por otro lado, la imagen es una consolidación del lóbulo superior del lado izquierdo. Vamos a tener diferentes estadios. El primero se va a conocer como de congestión, que va a ir del día 1 al día 2 y se va a ver como de color rojo, pero no tan intenso. Es el de la primera imagen. Luego tenemos al segundo estadio, que es de hepatización roja. Ahí sí va a ser un rojo muy intenso y esta va a ir del día 3 al día 4. Por otro lado, está la hepatización color gris, pues como su nombre lo dice, va a ser gris y va a ir del día 5 al día 7. Y ya cuando va del día 8 y se aumenta hasta semanas, es el estadio de resolución y el color va a regresar como a un rojo, pero de menor intensidad. Bueno, como ya les mencioné, pues tenemos el primer estadio que es de congestión. Aquí el pulmón va a estar pesado, pastoso y de color rojo. Vamos a tener una congestión vascular, edema intraalveolar con escasos capilares septales y con presencia de bacterias. Por otro lado está la hepatización roja, que va a ser un exudado masivo confluente, pues vamos a tener eritrocitos, fibrina y el llenado de los espacios alveolares. Aquí el lóbulo va a ser de color rojo, se va a encontrar firme y es importante mencionar que no va a tener aire y va a tener una consistencia similar a la de un hígado. En la imagen histológica podemos observar delimitados con líneas punteadas los capilares septales congestionados y de igual manera pues numerosos neutrófilos que están, bueno, van a ser intraalveolares. En el segundo estadio, no,
El tercer estadio va a ser la hepatización gris, que es la desintegración progresiva de los eritrocitos y la persistencia de exudado fibrinoso supurativo. Esto pues nos va a provocar que la coloración sea menos intensa y por eso su color va del gris a un color rojo como pardo. El exudado, bueno, en la imagen podemos observar un exudado intraalveolar que se observa focalmente fluyendo a través de los poros de Kohn y de igual manera está pues delimitado con las líneas punteadas. Por último está el estadio de resolución. Aquí va a ser un exudado dentro de los espacios alveolares que se degradan mediante la digestión enzimática para que así se produzcan restos granulares semilíquidos que sean reabsorbidos o van a ser ingeridos por los macrófagos. Y de igual manera, en la zona punteada vamos a encontrar un exudado que se va a tornar en unas masas fibromixoides ricas en macrófagos y en fibroblastos. En cuanto a los cuadros clínicos, pues van a ser personas que tengan fiebre de inicio brusco, escalofríos con temblores, tos con esputo mucopurulento, hemoptisis, pleuritis, dolor pleurítico, un roce pleural por fricción y el lóbulo entero radiopaco en la neumonía lobular y en zonas focales, pues vamos a encontrar opacidad en bronconeumonía. En cuanto al tratamiento, pues se recomiendan antibióticos eficaces y el antibiótico pues va a depender de la identificación del microorganismo para así determinar su sensibilidad a dichos antibióticos. Por último, pues tenemos a las complicaciones. Ambas clasificaciones pues van a ser difíciles de poner en práctica porque pues se superponen una con otra. Entonces la afectación parciada puede ser confluente, lo que va a producir una consolidación del lóbulo. La primera complicación que se va a presentar va a ser un absceso que va a provocar la destrucción y la necrosis de los tejidos. Y vamos bueno, va a ser provocada por neumococos y en segundo lugar está la empiema, que es la diseminación a la cavidad pleural y va a ser la reacción fibrinosa supurativa. Y por último está la diseminación bacteriámica, que van a ser válvulas cardíacas en el, bueno, pericardio, cerebro, riñones, vasos o articulaciones. Y aquí, pues, los abscesos endocarditis, pues, van a provocar meningitis o artritis supurativa. Y pues bueno, ahí tenemos igual algunas imágenes que ejemplifican todo lo que ya se mencionó. Mi nombre es Grecia Martínez y continuaré con la neumonía intersticial de tipo usual o también llamada fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, tenemos que saber que son enfermedades pulmonares intersticiales de etiología desconocida que van a compartir características clínicas y radiológicas simples y se van a distinguir principalmente por los patrones histopatológicos de la biopsia de un pulmón que más adelante les voy a describir. Van a estar clasificadas en 8 subtipos histológicos y todas se van a caracterizar por diversos grados de inflamación, fibrosis y en ciertos casos también el paciente presentará disnea. Aquí les puse la lista en orden de frecuencia decreciente, comenzando con la fibrosis pulmonar idiopática, que va a ser identificada histológicamente como una neumonía intersticial usual. En el segundo lugar tenemos a una neumonía intersticial descamativa. En tercer lugar se encuentra la neumonía intersticial inespecífica. En cuarto lugar tenemos a la neumonía organizada criptogénica. En quinto lugar está la enfermedad pulmonar intersticial asociada con bronquiolitis respiratoria. En sexto lugar se encuentra la neumonía intersticial aguda. Después continuamos con la neumonía intersticial linfocítica y la fibrolastosis pleuroparenquimatosa idiopática. Y bueno, ya comenzando a describir a la fibrosis pulmonar idiopática,
tenemos que saber que a las personas afectadas con mayor frecuencia se encuentran a los varones mayores de 50 años. En cuanto al pródromo, va a ser crónico, es decir, que lleva más allá de 12 meses. En cuanto a los hallazgos en las radiografías de tórax, encontraremos una alteración reticular con predominio basal. También habrá pérdida del volumen y aspecto en panal de abejas. En la tomografía tendremos un aspecto en panal de abejas reticular y periférico, al igual que subpleural y basal. Habrá bronquiectasias y bronquiolectasias por tracción y distorsión de la arquitectura. Aquí es importante hacer el diagnóstico diferencial, ya sea con trastornos del tejido conectivo, eh, neumonitis por hipersensibilidad o asbestosis. Y en cuanto al patrón histológico, pues va a ser una neumonía intersticial usual, pero bueno, más adelante les puse una imagen donde se las voy a explicar más a detalle. Aquí continúo con la neumonía intersticial descamativa, que esta va a ser frecuente en hombres de 30 años a 50 años de edad y se da en el 90% de los pacientes que fuman. El pródromo es subagudo a crónico, es decir, lleva de semanas a años. Y en cuanto a los hallazgos en la radiografía, tenemos que habrá una opacificación en vidrio esmerilado y en la tomografía, en la zona inferior, habrá predominio periférico en la mayoría de los casos y opacificación en vidrio esmerilado, al igual que estas líneas reticulares. Aquí el diagnóstico diferencial se da por una neumonitis por hipersensibilidad, enfermedad por pulmonar intersticial. También se puede dar una neumonía por neumocistis Hirovechi. Y en cuanto al patrón histológico, encontraremos una neumonía intersticial descamativa. Siguiendo con la neumonía intersticial inespecífica, tenemos que esta va a ser frecuente en mujeres de edad de 40 a 60 años. Esta va a ser subaguda a crónica, como ya les había mencionado, lleva de meses a años. En cuanto a la radiografía de tórax, encontraremos opacidad en vidrio esmerilado y reticular, y en la tomografía habrá opacidades reticulares, al igual opacificación variable en vidrio esmerilado y líneas irregulares. El diagnóstico diferencial aquí es una neumonía en organización criptogénica, neumonía intersticial descamativa o neumonitis por hipersensibilidad. Y el patrón histológico es una neumonía intersticial inespecífica. En cuanto a la neumonía organizada criptogénica, esta se da en cualquier persona, pero en general de 40 a 50 años. El pródromo es subagudo y en cuanto a los hallazgos de la radiografía, habrá consolidación bilateral en parches y en la tomografía habrá consolidación en parches, nódulos o pueden estar ambos. El diagnóstico diferencial lo haremos con un carcinoma de células alveolares, neumonía eosinofílica crónica, linfoma, alguna infección, neumonía intersticial inespecífica, sarcoidosis o vasculitis. Y en el patrón histológico esperaremos encontrar una neumonía en organización. Bueno, siguiendo con la enfermedad pulmonar intersticial asociada con bronquiolitis respiratoria, tenemos que esta va a afectar a varones de 30 a 50 años, va a ser subagudo y aquí esperaremos encontrar engrosamiento de la pared bronquial y opacificación en vidrio esmerilado. Aquí tenemos que en la tomografía habrá patrón difuso, engrosamiento de la pared bronquial, nódulos centrolobulillares, opacificación en parche y en vidrio esmerilado, y el diagnóstico diferencial será con una neumonía intersticial descamativa, ya sea también por hipersensibilidad, infección, una neumonía intersticial inespecífica, y el patrón histológico en este tipo de enfermedad será una enfermedad pulmonar intersticial asociada con bronquiolitis respiratoria.
En cuanto a la neumonía intersticial aguda, tenemos que puede ser en cualquier persona, no importa la edad. El pródromo es abrupto, que va de 1 a 2 semanas. Los hallazgos en la radiografía de tórax, observaremos opacificación en vidrio esmerilado, progresiva y difusa, y en la tomografía habrá consolidación difusa, opacificación en vidrio esmerilado, y a menudo esta va a respetar los lobulillos, pero más tarde se presentará lo que es una bronquiectasia por tracción. Aquí es importante hacer el diagnóstico diferencial con una neumonía eosinofílica aguda, con el síndrome de dificultad respiratoria aguda, con un edema hidrostático o con una neumonía. En el patrón histológico encontraremos daño alveolar difuso. Y bueno, estas son las últimas dos, y comenzando por la neumonía intersticial linfocítica, esta tenemos que se da sobre todo en mujeres, el pródromo es crónico, en la radiografía observaremos opacidades reticulares y también observaremos nódulos, y en la tomografía habrá un patrón difuso con nódulos centrolobulillares, opacificación en vidrio esmerilado, engrosamiento septal y broncovascular y quistes de las paredes delgadas. Aquí el diagnóstico diferencial, ya sea por una histiocitosis de células de Langerhans, es carcinoma linfangítico, sarcoidosis o trastornos del tejido conectivo. Y el patrón histológico será una neumonía intersticial linfocítica. En cuanto a la fibroelastosis pleuroparenquimatosa idiopática, tenemos que aquí es sin predilección de género, pero la edad media es de 57 años. El pródromo igual será crónico, habrá engrosamiento pleural irregular, apical y bilateral en los hallazgos de la radiografía de tórax, y en la tomografía tendremos consolidación densa subpleural, bronquiectasias por tracción, distorsión de la arquitectura y pérdida de volumen del lóbulo superior. Aquí haremos el diagnóstico diferencial con una asbestosis, con enfermedad pulmonar inducida por fármacos, neumonitis por hipersensibilidad, neumonía intersticial inespecífica o enfermedad pulmonar inducida por radiación. El patrón histológico será una fibroelastosis pleuroparenquimatosa. Bueno, comenzando con la patogenia, tenemos que aunque los agentes causales de la fibrosis pulmonar idiopática siguen siendo desconocidos, los conceptos sobre ella pues han evolucionado. Entonces el concepto actual es que la fibrosis pulmonar idiopática está causada por ciclos repetitivos de lesión pulmonar aguda. A esto le vamos a llamar alveolitis a causa de algún agente no identificado. Aquí el proceso de cicatrización de la herida y en estas zonas da lugar a una proliferación fibroblástica exuberante, y esta va a ser responsable de estos focos fibroblásticos característicos de la fibrosis pulmonar idiopática. Y algo muy importante es que los mediadores de la cicatrización de la herida es el TGF-beta, que se van a expresar en estos sitios. Y en cuanto a la respuesta inflamatoria, se cree que es de tipo TH2, por lo que en las lesiones se encuentran eosinófilos, mastocitos, interleucina 4, interleucina 13, y los ciclos repetitivos de lesión y cicatrización van a acabar conduciendo en último pues a una fibrosis generalizada y pérdida de la función respiratoria. Comenzando con lo que es la anatomía patológica, pues tenemos que saber que macroscópicamente las superficies pleurales del pulmón van a aparecer empedradas por retracción de las cicatrices a lo largo de los tabiques interlobulillares. Aquí la superficie de corte va a mostrar fibrosis, que son estas áreas blancas, firmes y elásticas que podemos ver en la imagen. Esta va a ser con predominio en los lóbulos inferiores, y habrá una distribución distintiva en las regiones subpleurales y a lo largo de los septos interlobulillares. En cuanto
Al microscopio, el dato característico de la neumonía intersticial usual es la fibrosis intersticial parchada, que varía de intensidad y con el paso del tiempo. Aquí las lesiones más tempranas contienen proliferación fibroblástica exuberante y aparecen como estos focos fibroblásticos que les mencioné al inicio. Y con el paso del tiempo, estas áreas se van a convertir en más colagenosas y menos celulares. Y es muy típica, pues, la coexistencia de lesiones, tanto precoces como tardías, y las fibrosis densas van a causar un colapso de las paredes alveolares y formación de los espacios quísticos que van a estar tapizados principalmente por neumocitos tipo 2, hiperplásicos o por epitelio bronquiolar. Y bueno, algo muy importante a resaltar es que pues habrá inflamación de leve a moderada dentro de las áreas fibrosas y va a consistir sobre todo en linfocitos con pocas células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos y mastocitos, y pueden existir focos de metaplasia escamosa, hiperplasia del músculo liso, y esta va a ser y esta con frecuencia se va a observar como estos cambios secundarios a la hipertensión pulmonar. Bueno, en cuanto a los signos y los síntomas de las neumonías intersticiales idiopáticas, pues estas se suelen ser inespecíficas, pero aquí la tos y la disnea de esfuerzo pues son muy típicas y principalmente va a ser con un comienzo y progresión variable. Los síntomas frecuentes consisten en taquipnea, expansión torácica reducida, crepitantes secos al final de la inspiración en ambas bases pulmonares y dedos en palillos de tambor, que también son conocidos como hipocratismo digital. Las causas pueden ser ya sea por fármacos, por trastornos genéticos, por trastornos del tejido conectivo, por neumonías intersticiales idiopáticas, por infecciones, por vasculitis o por una exposición ocupacional y medioambiental. Pero aparentemente la enfermedad pulmonar intersticial va a aparecer cuando una lesión de los pulmones va a desencadenar una respuesta de cicatrización anormal, que por lo general el organismo genera la cantidad de tejido adecuado para reparar la lesión. Pero sin embargo, en la enfermedad pulmonar intersticial, el proceso de reparación fracasa y el tejido que rodea los sacos de aire, que son pues los alvéolos, se va a cicatrizar y se va a engrosar y esto va a dificultar el paso del oxígeno al torrente sanguíneo. Bueno, el diagnóstico de las neumonías intersticiales idiopáticas, pues para empezar, tenemos que obtener pues el rendimiento máximo de la anamnesis, donde tendremos que abordar los puntos como la duración de los síntomas, los antecedentes familiares de enfermedad pulmonar, sobre todo pues la fibrosis pulmonar, antes de tabaquismo, porque pues algunas enfermedades se producen con mayor frecuencia entre los fumadores actuales o anteriores. También el uso actual o previo de drogas, la revisión detallada del entorno doméstico y laboral, incluso pues también de los miembros de la familia. Y bueno, con esto pues vamos a obtener un listado cronológico de todos los antecedentes de empleo de los empleos del paciente, pues que abarque todas las funciones específicas y las exposiciones conocidas a agentes orgánicos o inorgánicos. Y bueno, también se harán radiografías de tórax y típicamente pues estas van a salir anormales, pero los resultados pues no son lo suficientemente específicos para diferenciar entre los distintos tipos, como les había mencionado en los cuadritos. Eh, Aquí las pruebas de función pulmonar se suelen indicar para estimar la gravedad del deterioro fisiológico, pero no van a ayudar a diferenciar entre los distintos tipos y los resultados típicos son la fisiología restrictiva con los volúmenes pulmonares, la capacidad de difusión va a estar reducida y pues obviamente la hipoxemia pues es común durante el ejercicio, puede estar presente también en reposo.